El título de mi mensaje es No vayas a la iglesia. El título de mi mensaje es No vayas a la iglesia. Y antes que me tiren piedras, antes que me ejecuten, pues yo decir no vayas a la iglesia, pues yo quiero explicarles por qué yo le puse ese título a este mensaje. Y es que en los últimos años yo he visto tres tendencias en lo que a la iglesia se refiere. Una de esas tendencias es que vemos una sociedad que no quiere saber nada absolutamente de la iglesia, ¿verdad? En un mundo tan difícil que hay allá afuera, vemos una sociedad que ha querido sacar a Dios de todos lados. Lo ha querido sacar del gobierno, y lo ha sacado del gobierno, lo ha sacado de las escuelas, lo ha sacado de cualquier lugar. Usted puede hablar de cualquier religión, pero si usted menciona el nombre de Jesús, a usted lo atacan, porque usted está mencionando el nombre de Jesús y ese nombre no se puede mencionar. Otra tendencia que he visto, ¿verdad?, dentro de esas tendencias peligrosas es gente que quizás viene a la iglesia, viene en algunas fechas especiales, viene Navidades, viene Semana Santa, vienen los aniversarios, pero el resto del año uno no lo ve en la iglesia. Y la tercera y última tendencia que he visto en los últimos años es de gente que viene a la iglesia, asiste a la iglesia, no falta casi, viene casi todos los domingos, quizás viene hasta algún día en semana, pero su vida fuera de la iglesia es totalmente distinta a la que presenta la iglesia, ¿verdad? Su vida fuera de los predios de la iglesia es totalmente diferente, porque visita la iglesia, canta las canciones que nosotros cantamos, escucha los mensajes que nosotros escuchamos, pero su vida no ha sido transformada todavía por el poder del Espíritu Santo, porque solamente está yendo a la iglesia, solamente está visitando la iglesia. Y yo les quiero compartir unas estadísticas que yo las he compartido en los estudios bíblicos, pero para beneficio de los que no han estado, yo les quiero compartir con ustedes, porque son unas estadísticas que a mí me han alarmado cuando yo las vi. Y es que el 81%, según esta encuesta que se hizo hace menos de 5 años atrás, el 81% de los cristianos no leen sus Biblias con regularidad. El 25% solamente asiste al estudio bíblico. Un 61% no ha compartido su fe con nadie en los últimos 6 meses. Un 48% nunca ha invitado a un amigo o un familiar a la iglesia. Y un 42% dice que es muy difícil encontrar tiempo para orar y para leer la palabra. Entonces, tenemos muchas personas que vienen a la iglesia, vienen consistentemente a la iglesia, pero solamente se trata de una visita. Y ser cristiano no se trata de ir a la iglesia. Ser en la iglesia es la parte más fácil, porque usted solamente llega al lugar, usted hace un checkmark, como que usted le están pasando lista, como cuando usted iba a la escuela, y ya, se acabó, no hay nada más. Pero nosotros vamos al cine, nosotros vamos al fast food, nosotros vamos a la escuela, a la universidad, nosotros vamos a trabajar, pero ser cristiano no se trata solamente de ir a la iglesia. Ser cristiano se trata de mucho más que solamente ir a la iglesia. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y estar plantados en la iglesia del Señor. Gran diferencia. No hay un compromiso cuando solamente venimos a la iglesia y visitamos prácticamente. Y digo visitamos, ¿verdad? Pero que viene todo el año, pero no hay ningún compromiso con la iglesia. Pero para florecer es necesario que nosotros estemos plantados. No podemos florecer si no estamos plantados. Yo les quiero traer esta ilustración. Cuenta esta joven cristiana de que su abuela, desde que ella era pequeña, acostumbraba sembrar diferentes tipos de flores, de todos los tipos, de todos los colores en el jardín de su casa. Y ella dice que desde pequeña ella amaba a ir a casa de su abuela porque ella se asomaba por la ventana, miraba hacia el patio de su abuela y ahí se encontraba flores de todos los tamaños, flores de todos los colores, flores de diferentes tipos, y especialmente en el tiempo de verano era preciso ver la gama de colores que había en el jardín de su abuela. Había tulipanes, había rosas, había petunias, había de todo tipo de flores en el jardín de su abuela. Y ella dice que no solamente había estas diversas flores, sino que también había 2 árboles gigantes en cada esquina del jardín, y que estos 2 árboles gigantes proveían sombra para cuando estuvieran en el jardín ahí mirando
las flores. Y ella dice que la historia en particular de uno de estos árboles siempre le llamó la atención. Y es que su abuelo en una ocasión fue a uno de estos lugares que venden plantas a comprar otra flor más. Así que ella dice que cuando su abuela estaba en la fila, lista para pagar esas flores con el tiesto que había comprado, su abuela se fijó que dentro del tiesto no solamente estaba sembrada esta flor, sino que casi imperceptible, casi que no se notaba, había una ramita de algo que estaba brotando al lado de esa flor. Y ella dice que su abuela, cuando llegó a su casa, fue corriendo al patio y empezó a escarbar en la tierra y sembró esa ramita casi que no se veía, la sembró en la esquina del patio de su casa. Y ella dice que su abuela comenzó a cuidar esta ramita y comenzó a agregarle agua y comenzó a tirarle abono. Y dice que con el pasar de los años, este árbol creció. Y 17 años más tarde, esa ramita era un árbol de sobre 40 pies de alto que proveía sombra para el patio de su casa. Pero el crecimiento de esta ramita no fue por accidente. El crecimiento de esta ramita sucedió porque alguien decidió plantarla en buena tierra. Su abuela vio el potencial de esa ramita y la plantó con fe. Muchos lo verían como una pérdida de tiempo, pero su abuela vio una buena inversión. Ignorar esa ramita hubiera producido que nunca alcanzaría su potencial y su propósito, y esa ramita posiblemente se hubiera muerto. Según ese árbol necesita buena tierra para sobrevivir y crecer, nosotros en el ambiente espiritual es esencial que nosotros encontremos un lugar para ser plantados y para nutrir nuestra alma. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esa tierra fértil? Yo quiero ir a la palabra del Señor, yo quiero ir al Salmo 92, versículos 12 al 15. Salmo 92, versículos del 12 al 15. Y le voy a leer como siempre la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. Dice: pero los justos florecerán como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. ¿Se puede sentar? Aquí el salmista nos está hablando, nos está haciendo una comparación acerca de la vida del justo con la palmera y con el cedro. Pero, ¿qué es el justo? ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es esta comparación que le está haciendo de la palmera con alguien que es justo? Una persona justa o un hombre justo, una mujer justa, es aquellos que son rectos, aquellas personas que no tienen división, aquellas personas que no van de un lado al otro, sino que son aceptables delante de Dios. En otras palabras, nosotros los hijos de Dios se supone que todos seamos llamados justos, porque somos guiados por el Señor, porque nuestra vida refleja al Señor. Así que nosotros que estamos aquí dentro de este templo, dentro de la casa del Señor, somos llamados justos, porque Dios nos hizo justos. Y hay una similitud entre el nombre de la palmera en el idioma hebreo, también con la traducción de la palabra justo en el idioma hebreo, y ambas significan prácticamente la misma cosa, aunque las palabras son distintas. Por eso es que en este salmo se hace una comparación del justo con la palmera, porque su nombre era prácticamente el mismo. Y estas palmeras que había en esta área se les conoce como la palmera fénix. No son las palmas de coco que nosotros tenemos por aquí, ¿verdad? Botan por todos lados, sino que son unas palmeras específicas que crecían en esa zona. Les dicen que son unas palmeras datileras porque su fruto se llama dátil, ¿verdad? Y algo que tienen estas palmeras en particular es que son firmes, son muy fuertes, pero no solamente son firmes y fuertes, sino que a la misma vez son, ¿verdad?, suficientemente flexibles y fuertes para aguantar los vientos de una tormenta. Las palmas de aquí no son iguales, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando aquí viene una tormenta, viene un huracán, la mayoría de los árboles se parten y puede que a las palmas que hay por aquí se le vayan todas las pencas y todas las ramas, pero casi siempre el tronco de la palma se queda
erguido, ¿verdad? Porque así son las palmeras. Y estas palmeras que habían en esta región crecían hasta 65 pies de alto, más o menos. O sea que estamos hablando de tremenda palma. Estamos hablando de unas palmeras sumamente altas. Y estas palmeras se solía plantar en los templos y en los palacios, porque eran hermosas, además de ser fuertes, eran hermosas. Pero también en ese tiempo la palmera era símbolo de victoria y paz. Y eso es algo muy importante si estamos hablando de unos tiempos donde constantemente había guerra, donde constantemente un ejército estaba atacando a otro ejército, donde un reino estaba atacando el otro reino. Así que estas palmeras eran símbolos de victoria y paz. Y la otra comparación que hace el salmista con la persona justa es con el cedro. Y el cedro, si usted pensaba que la palmera era alta, el cedro es mucho más alto que la palmera. Estos cedros podían llegar a crecer hasta 114 pies de alto y medían alrededor de 30 pies de ancho. O sea que estos eran tremendos árboles. ¿Cuántos son 114 pies de alto? Se dice que es posiblemente alrededor de 10 pisos si usted lo compara con un edificio. Así que imagínense si estos cedros crecían alto. Pero también una característica que tenían estos cedros es que su madera era perdurable, no se dañaba fácilmente, no cogía, ¿verdad?, la polilla que coge normalmente las demás maderas. Y otra característica que tenía es que tenía un buen olor, tenía un buen aroma, tenía un buen perfume. Y al igual que la palmera, solían plantarlas en palacios y templos. Así que el salmista compara a aquellos que están plantados en la casa del Señor con árboles fuertes y vibrantes de larga vida y que siempre dan fruto. ¿No somos así nosotros? Parece que lo dudo. La vida de cada uno de nosotros es como una semilla. Por eso es que se hace esta comparación. Nuestra vida es como una semilla, pero la semilla puede caer en diferentes tipos de terreno, según hemos visto en la parábola, ¿verdad?, del agricultor que tiró estas semillas. Y les quiero leer brevemente un versículo de ese pasaje de cuando Jesús hace la comparación de las semillas que cayeron en diferentes tipos de terreno. Mateo 13:23. Mateo 13:23 dice así, este es Jesús explicándole a sus discípulos el significado de la parábola. Dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, de 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. En esta parábola Jesús, cuando hace la explicación, está hablando de las otras semillas que cayeron en terreno rocoso, las que cayeron superficialmente por encima de la tierra y nunca echaron raíces, las que los pájaros se las llevaron y se las comieron y nunca, ¿verdad?, dieron fruto. Pero aquí me está hablando de la semilla en específico que cayó en buena tierra, que fue sembrada, que fue plantada, y cómo esta semilla da fruto, y esta semilla te representa a ti y me representa a mí. Porque aquellos que estamos sembrados en la casa del Señor, aquellos que hemos permitido que la semilla del Evangelio caiga en buena tierra, nosotros somos personas que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que damos fruto mucho más abundantemente de lo que antes que nosotros conocimos al Señor los estábamos dando. Porque antes posiblemente de nosotros conocer al Señor o no teníamos fruto, o nuestros frutos eran frutos podridos. Porque cuando único podemos dar ese fruto que es de bendición, cuando único podemos dar ese fruto, ¿verdad?, que es de bendición no solamente a nuestra vida, sino de bendición a la vida de los que nos rodean, es cuando nosotros permitimos que esa semilla del Evangelio, que esa semilla de nuestra vida caiga en buena tierra y que sea Dios quien alimente esa semilla. Porque tenemos una sociedad allá afuera que trata de alimentarnos con mucha basura. Y lamentablemente hay muchas personas que reciben esa basura con mucho gusto. Que la televisión, las noticias nos dicen muchas cosas y nosotros creemos todo lo que nos dicen las noticias. Y creemos todas las malas noticias. Y alguien está por ahí hablando de lo mal que nos va y de lo peor que nos va a ir, y muchos cristianos se unen a la conversación y dicen, es verdad. Cuando nosotros deberíamos hacer la
diferencia y comenzar a hablar de que sí, la cosa se ve mal, pero yo confío en un Dios que nunca falla. Sí, la cosa se ve difícil, pero yo conozco un Dios que hace caminos donde no los hay. Sí, se ve difícil la situación, pero yo conozco un Dios que dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Y yo le creo que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Por eso es que nosotros debemos procurar que la semilla de nuestra vida siempre caiga en buena tierra. Porque en vez de estar leyendo cosas que quizás no debemos de leer, nosotros debemos todos los días abrir esa palabra del Señor para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos cada día a nosotros. Porque a veces decimos, ay, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé cuál es la mejor decisión, no sé por qué camino ir. Cuando la palabra del Señor me dice que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que en otras palabras, cuando el camino se ve más oscuro, que cuando el camino se ve más difícil, esa lámpara me permite alumbrar el camino y me deja saber por dónde yo debo irme. ¿Verdad? Porque al que no sirve al Señor, la palabra también dice en Proverbios, que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Pero cuando nosotros somos guiados por el Señor, nosotros podemos tomar decisiones basadas en lo que Dios nos dijo y lo que Dios está diciendo. Pero muchas personas no han experimentado esto y en vez de florecer, están secos. Y están secos porque no han permitido que la palabra de Dios nutra sus vidas. Están secos porque lo que están escuchando son las noticias que están allá afuera. Están secos porque lo que están escuchando es la música basura que están alimentando constantemente allá afuera. Están secos porque están escuchando lo que dice el influencer o el artista que no tiene nada bueno que decir. Y sus vidas se están secando. ¿Verdad? Y es preciso a veces ver las redes sociales y uno ver los estatus de la gente diciendo muchas cosas negativas. Hablando acerca de la tristeza, hablando acerca de la depresión, hablando acerca de lo mal que les va, hablando acerca de que nunca debieron haber nacido. Pero cuando nosotros basamos nuestra vida en la palabra del Señor, nuestro hablar tiene que cambiar. Nuestra manera de ver la vida tiene que cambiar. Porque cuando para otros no hay esperanza, para aquellos que han permitido que la semilla del Evangelio crezca en buena tierra, hay esperanza. Por eso es que nosotros debemos procurar no solamente ir a la iglesia, sino que nosotros estemos plantados en la iglesia. Porque cuando nosotros estamos plantados en la iglesia, estamos bien plantados en la palabra del Señor, estamos creciendo. Pero cuando tú no estás bien plantado en la casa del Señor, puede que te estés marchitando. Porque cuando estamos plantados en buena tierra, estamos prosperando. Y cuando digo prosperando, no estoy hablando solamente económicamente. Es bueno, pero la única manera de prosperar no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posesiones. Y es que estamos prosperando en todas las áreas de nuestra vida simplemente porque Dios está con nosotros. Porque cuando otros se están quejando de todo lo que está sucediendo, mira, nosotros no tenemos todo lo que queremos tener, pero podemos darle gracias a Dios porque tenemos todo lo que necesitamos. Porque Dios prometió que nos iba a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y para aquellos que confiamos en el Señor, a veces no sabemos cómo llega, pero llega lo que necesitamos. A veces de repente no tenemos el dinero que necesitábamos y de la nada Dios hace que eso llegue justo para pagar las cuentas, pero las pagaste. Que a veces no sabemos, vamos a comer, no vamos a comer, y mire, y llega alguien y te trae una compra y te la deja ahí en tu casa y tú sabes que eso fue el Señor porque tú no se lo dijiste a nadie. Que podemos quizás en algún momento estar afectados de salud, pero estamos victoriosos porque Dios está con nosotros. Y eso sucede cuando nuestra semilla está plantada en la casa del Señor y está plantada en buena tierra. Porque el ser humano siempre va a estar buscando algo que lo llene. Por eso vemos gente por ahí buscando la fama. Por eso vemos gente por ahí buscando el reconocimiento. Por eso vemos gente por ahí buscando más dinero, buscando tener posesiones. Por eso vemos gente que está haciendo tantas cosas allá afuera, buscando llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y hay gente que está toda su vida buscando cómo ser lleno, cuando lo único que lo puede llenar es Dios. Por eso vemos mucha gente en depresión. Por eso vemos mucha gente en una constante tristeza.
Por eso lamentablemente vemos muchas personas que lamentablemente han tomado la decisión de quitarse sus vidas porque no hayan esperanza. Y la esperanza, donde único la puede encontrar, es en la palabra de Dios y es en la casa del Señor. Proverbios 12:3, esto no lo tienen que buscar. Proverbios 12:3 dice que la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos siempre tienen raíces profundas. Por eso es que hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y estar plantados en la iglesia. Porque cuando tú estás plantado en la iglesia, cuando tú estás plantado en la casa del Señor, crecen tus raíces. Y para que una planta, para que un árbol pueda crecer, pueda tener vida, tiene que estar bien plantado y esas raíces tienen que profundizar. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice así, dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos. Qué bueno, ¿verdad? Para aquellos que confiamos en el Señor. No es lo que confiamos en la industria allá afuera. No es lo que confiamos en el dinero que tenemos en la cuenta bancaria. No es lo que confían en lo que las noticias nos están diciendo. No es lo que confían en lo que el artista favorito mío dice, sino aquellos que confían en el Señor. Porque todas esas otras cosas que mencioné y muchas más siempre te van a fallar. Siempre te van a quedar mal. El ser humano siempre te va a fallar, pero Dios nunca falla. Es por eso que es tan importante que tu confianza no la pongas en lo que tus ojos ven, porque lo que tus ojos físicos ven, muchas veces lo que te van a traer es temor, muchas veces lo que te van a traer es inseguridad, muchas veces lo que te van a hacer es hundirte en esa depresión. Pero cuando tú pones los ojos en el Señor, tú vas a comenzar a ver las cosas de una manera totalmente distinta, porque Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Dios ve las cosas con los ojos del Espíritu, y es la misma manera que nosotros debemos comenzar a verla. Es por eso que es tan importante que nosotros estemos plantados en la casa del Señor y que nosotros estemos plantados en la palabra del Señor. Porque cuando estamos plantados en la casa del Señor y cuando estamos plantados en la palabra del Señor, echamos raíces profundas. Y no importa si viene la tormenta, y no importa si vienen los vientos contrarios, cuando tus raíces están ahí profundas, te pueden menear de lado a lado, te pueden sacudir, pero no te van a tumbar porque tienes raíces profundas. Y cuando tú tienes raíces, te llega el alimento necesario para tú poder sobrevivir. Porque un árbol, como dice la misma parábola, aquellas plantas, aquellos árboles que sus raíces están en terreno por encimita, están en terreno rocoso, se van a terminar secando. Pero aquellos que profundizan sus raíces siempre van a recibir el alimento que necesitan, aún en tiempos de sequía. Es por eso que usted no solamente debe visitar la iglesia, debe venir a la iglesia, usted debe plantar raíces en la casa del Señor, para que usted reciba el alimento que usted necesita. Porque hay gente que a veces viene a la iglesia y está de cuerpo presente, pero de mente ausente. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Está en el almuerzo que se quiere comer, está en, ¿verdad?, en las diferentes situaciones que tiene, está en que tiene que ir a Walmart, está en que tiene que ir al supermercado, ¿verdad? Pero a veces están aquí, de cuerpo presente, el cuerpo está aquí, pero la mente hizo check-out, la mente se fue a otro lado. Y es importante que nosotros vengamos aquí a alimentarnos de todo lo que Dios tiene que darnos. Que cuando aquí estemos cantando y estemos adorando, usted cante la canción no porque la está leyendo o porque usted se la aprendió, sino porque usted está viviendo lo que dice esa alabanza.
Que usted levante sus manos, no porque lo que usted sabe que se supone que haga, sino que usted levante sus manos porque usted verdaderamente está agradecida con el Señor, porque Dios ha sido bueno con usted. Porque aún en tiempos donde quizás nos pueda faltar algo de salud, Dios sigue siendo bueno. Porque aún en tiempos de que quizás estamos apretados económicamente, Dios se ha encargado de que nada nos falte. Por eso es que usted no debe simplemente cantar y adorar automáticamente, sino que usted a conciencia usted puede adorar y usted puede alabar porque tú sabes el Dios que usted le sirve. Que cuando aquí se haga una danza, usted se la viva. Que cuando estén los niños al frente, usted dé gracias a Dios porque tenemos una generación que se está levantando en la casa del Señor. Que cuando aquí, sea quien sea que esté compartiendo palabras, usted pueda prestar atención a lo que Dios tiene que decirle por medio de la palabra. Que usted no tome nota, como veo muchos tomando nota, y que usted más adelante en su casa, usted repase esas notas para que si usted se perdió de algo, usted vuelve y lo repase en su casa. Y usted se alimente de la palabra del Señor y que no se pierda absolutamente de nada. El pasaje dice que a estos árboles que tienen raíces profundas no les afecta el calor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en los últimos 2 o 3 días ha hecho un calor salvaje. Hasta de noche. Allá arriba en el monte nosotros vivimos que siempre es fresco. Mire, ha hecho un calor espectacular. Pero esos árboles que tienen raíces profundas, aun cuando el tiempo está seco, se alimentan porque esas raíces van allá a lo profundo y donde usted no ve agua, ellos sacan agua. Y puede que llegue tiempos de sequedad a nuestra vida espiritual. Puede que lleguen tiempos donde el calor de la situación nos quiera secar y nos quiera matar. Pero cuando usted tiene sus raíces profundas en el Señor, no importa la situación difícil que venga, no importa cuánto apriete la situación, no importa cuán difícil pueda haber su situación, usted se mantiene firme porque usted está siendo alimentado por la palabra del Señor. Porque usted está firme porque está plantado en la casa del Señor. ¿Sabe? Porque nosotros no simplemente venimos a la casa del Señor para visitar, para sentarnos, cantar, escuchar el mensaje y irnos para casa. Porque dentro de la casa del Señor tenemos hermanos y hermanas en la fe, donde quizás cuando nosotros tenemos una situación difícil, tú te puedes acercar al hermano o a la hermana y decir, necesito que ores por mí. Y que esa persona que también está bien plantada en la casa del Señor, que tiene sus raíces profundas, que conoce la palabra, que tiene tiempo de intimidad y oración con el Señor, pueda decir, pues ahora mismo yo voy a orar por ti. Y juntos comiencen a orar y luego tú ores por ella o por él, ¿verdad? Y juntos en la casa del Señor estemos velando los unos por los otros, porque estamos bien plantados dentro de la casa del Señor. Porque cuando estamos viniendo a la casa del Señor y tú notas que está faltando algo, tú preguntes, ¿qué pasó? Cuando tú sepas que alguien está viviendo una situación difícil, que quizás no tiene lo que necesita para hacer compras, que tú sin decirle a nadie, tú puedes hacer una comprita con lo que tú tengas de 2 o 3 cositas adicionales y tú puedes ir, se lo puedes llevar a esa persona y decirle, aquí está. Porque estamos todos juntos plantados en la casa del Señor. Pero cuando tú solamente vienes a la iglesia, tú no tienes ese compromiso. Y no tienes ese backup, no tienes, ¿verdad? Porque tú solamente estás viniendo a la casa del Señor. Que no es lo mismo que estar plantados en la casa de Dios. Por eso es que lamentablemente vemos mucha gente que viene a la iglesia, pero no vemos cambios en ella. Porque no han permitido que su raíz, o no han buscado que sus raíces profundicen, vayan a tierra, se metan en la palabra del Señor, sepan lo que el Señor tiene que decirles, sepan la dirección que Dios les quiere dar. Por eso es importante que nosotros, yo no estoy diciendo que usted venga a la iglesia realmente, yo estoy diciendo que usted venga y esté plantado en la iglesia porque usted tiene un compromiso con Dios y con la casa del Señor. Por eso es que yo digo, no vayas a la iglesia, procura estar plantado en la iglesia. Por eso es que cuando tenemos nuestras raíces profundas, recibimos el agua que necesitamos para nuestro espíritu. Que en tiempos de sequía, el agua del espíritu pueda alimentar nuestra alma. Porque los hijos del Señor, no importa cuán seco pueda estar nuestro alrededor, estamos siempre verdes y dando frutos,
porque el agua del Espíritu está en nosotros. ¿Saben? La definición de iglesia, el idioma griego, es una palabra que suena muy parecida, es eclesía. Iglesia es eclesía. Y esta palabra se compone de dos. La primera es eka, y quiere decir afuera de. Afuera de. Y la segunda mitad de esa palabra es eclesía, que quiere decir llamados. Por lo tanto, nosotros los que somos parte de la iglesia, estamos llamados afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos bien plantados en la casa del Señor, cualquier lugar que nosotros vamos se convierte en un campo misionero. Porque estamos bien plantados en la casa del Señor y la palabra del Señor está bien plantada en nosotros. Y cuando usted va a la fila del banco, usted puede buscar una excusa, si alguien se le acerca a hablar, para usted compartirle de la palabra del Señor. Porque cuando usted está en su lugar de trabajo, aunque los lugares de trabajo no permiten que abiertamente usted lleve el Evangelio, cuando usted está con ese compañero o compañera de trabajo y usted está hablando y usted sabe que esa persona le está compartiendo de una situación difícil, de los problemas que está teniendo, usted le pueda decir: yo también he vivido problemas, yo también he vivido situaciones difíciles, pero te voy a decir cuál es mi secreto para yo sobreponerme de esos problemas, para yo vencer esos problemas. Y usted le puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y a través de ella. Que cuando usted se reúne con su familia, que muchas veces no me vengan a hablar de religión, usted siempre busque la manera de disimuladamente de poder hablar del Evangelio a su familia. Porque eso es una semilla que usted deja ahí y usted no sabe el momento en que esa semilla va a crecer, va a dar fruto. Por eso es que cuando nosotros somos la iglesia, estamos plantados en la iglesia, nosotros somos la iglesia donde quiera que nosotros vayamos, porque estamos bien plantados en la casa del Señor. Otra cosa que sucede cuando nosotros estamos bien plantados en la casa del Señor es que nosotros comenzamos a dar fruto precisamente porque tenemos raíces profundas. Porque cuando tú solamente vienes a la iglesia y no has permitido que la iglesia esté en ti y no has puesto esas raíces profundas, generalmente no hay cambio en la vida de esa persona. No hay transformación, porque las raíces no están profundas. Pero cuando esas raíces están profundas, tu vida comienza a dar fruto. Porque es como una semilla plantada que a su tiempo siempre da frutos. Y ese fruto no es solo para ti. Ese fruto que da nuestra vida no es para beneficio nuestro nada más. Esos frutos son para que tú los compartas con los que tú tienes alrededor tuyo. Porque cuando hay un árbol que tiene frutos, ¿sabes qué? Todo el mundo se quiere arrimar a ese árbol que tiene frutos, porque nadie quiere acercarse a un árbol que no tiene fruto. Yo tengo un árbol allí frente a casa prácticamente, que ese árbol es un sobreviviente de aguacate. Cuando nosotros llegamos, nos mudamos ahí en Mariana, ese árbol ya María lo había tomado, ¿verdad? Y el árbol estaba otra vez reverdeciendo, el árbol estaba otra vez echando vida y llegó a dar aguacate mientras estaba allí. Nosotros nos mudamos allí. Pero ¿sabes qué? Después de María, más recientemente, una de las tormentitas que vino el año pasado, como el árbol no estaba bien plantado, ¿verdad? Estaba medio doblado, lo partió otra vez, y cuando lo partió estaba lleno de aguacate. Y los aguacates estaban todos verdes. Y el árbol se cayó y parece que se secó, mira, estaba seco, pero de repente ese árbol comenzó a reverdecer nuevamente. Y el árbol está verdecito. Y yo estoy esperando que ese arbolito de aguacate eche las flores, porque yo sé que aguacate pierde camino. Y ya yo estoy pendiente que ese árbol dé fruto para yo comer aguacate. Pero yo no tendría mucha razón para acercarme a ese árbol si yo no sé que ese árbol tarde que temprano me va a dar fruto. Por eso es que cuando su vida da fruto, la gente quiere estar cerca de usted, porque su vida está dando fruto, porque su vida es una bendición, porque la gente quiere lo que usted tiene, porque sabe que usted es diferente. Porque no ven frutos en sus propias vidas. Cuando ve el fruto en usted, quiere acercarse. Usted siempre va a ver a alguien que no va a querer acercarse, que ve el fruto y dice no. Pero la mayoría de la gente va a querer acercarse a usted cuando ve el fruto en su vida. Ese fruto de servir. Porque qué bueno servir en la casa del Señor.
Yo conocí al Señor cuando yo tenía 11 años. Ya cuando yo tenía 14 años, por ahí, ya yo estaba sirviendo en la casa del Señor y desde entonces yo no he parado de servir. Yo he servido en cuanto ministerio en la iglesia y siempre he buscado la manera de servir. Porque cuando nosotros estamos en la casa del Señor y tenemos raíces profundas, nosotros no podemos hacer otra cosa que servir al Señor. Por eso es que yo los motivo a ustedes, que ustedes no solamente vengan a la iglesia, no solamente se quede ahí sentado, no solamente reciba, sino que usted busque la manera de dar. Porque hay bendición en dar, porque hay bendición en servir. Pero no solamente sirva dentro de este templo, sino que donde quiera que usted esté, usted sirva para que los frutos del Señor que hay en su vida, otros los puedan ver. Y que la gente pueda ver en usted el gozo cuando nadie más tiene gozo. Que usted le pueda dar el buenos días a todo el mundo y el Dios te bendiga, aunque la gente diga qué tiene de bueno. Que cuando otros están temblando por las situaciones que están pasando a su alrededor, usted pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente el Señor le puede dar. Que cuando otros estén faltos de bondad, puedan ver la bondad en usted. Que cuando otros no sepan qué hacer, la sabiduría de Dios usted la pueda compartir con otros. Por eso es que es importante que usted eche raíces y usted comience a dar fruto. Porque eso es algo que sucede cuando usted está bien plantado en la casa del Señor. En mi experiencia, sirviendo en la casa del Señor, como le dije, desde que yo tenía 11 años, mire, yo he podido servir en muchos ministerios. Yo serví en un ministerio de adoración sin cantar. Yo no canto ni en la ducha. Pero mi pastora, en ese entonces, me dio la oportunidad de yo irme al equipo de adoración. Había otras personas, otros varones, ¿verdad? Gracias al Señor no se escuchaba tanto. Y pude servir dentro del ministerio de adoración. Y dentro de ese ministerio de adoración, más que yo aprender a cantar, yo aprendí disciplina dentro de la casa del Señor. Y fue de bendición ese ministerio por la disciplina, por los estudios bíblicos que se hacían en ese ministerio, por el compartir con los hermanos en la fe que había en ese ministerio. Y otra de las cosas que yo pude hacer es que a los 15 años yo pude dar mi primer viaje misionero, un viaje misionero a Ecuador, con otros jóvenes de mi iglesia en ese entonces. Y nosotros fuimos a las cárceles en Ecuador. Y déjenme decirles, las cárceles en Ecuador no se comparan con las cárceles que hay aquí. Y eso fue para allá, para los 90, ¿verdad? No es que yo sea viejo, es que pues, ya han pasado algunos años. Y para principios de los 90, para allá, mediados de los 90 que nosotros fuimos, miren, esas cárceles en Ecuador, toda cárcel da miedo, pero esas cárceles en Ecuador daban más miedo. Los pisos eran en tierra, aquello olía mal por todos lados, la gente que estaba allí se notaba que debía estar allí. Pero yo pude ir allí y servir también dentro de la cárcel, de alguna manera, y seguir desarrollándome en la casa del Señor. Y mis raíces se iban profundizando poco a poco. Y después de ahí pude servir en otros ministerios. Y como le he contado en otras ocasiones, esa timidez, esos miedos, esa inseguridad, por medio de servir, por medio de profundizar mis raíces en el Señor, poco a poco fueron desapareciendo. Y la mejor decisión que yo he podido tomar, la mejor decisión que mis padres tomaron, fue comenzar a servir al Señor. Y no solamente comenzar a servir al Señor visitando la iglesia, sino que mis padres estuvieron muy comprometidos dentro de la iglesia, porque mi padre, mi mamá, buscaba servir en todas las áreas que ella pudiera servir también. Y para mí fueron un ejemplo para yo servir dentro de la casa del Señor. Y hoy, muchos años más tarde, sigo plantado en la casa del Señor y sigo buscando profundizar mis raíces, porque no hay nada como servirle al Señor. De los tiempos de enfermedad dentro de mi casa que les he contado con mi hermana y con mi mamá, siendo un adolescente, como único yo pude permanecer firme, es porque yo estaba profundizando mis raíces en el Señor. Porque en otra persona, otro joven, que hubiera vivido esas situaciones, esas necesidades económicas, esas situaciones que había en mi casa, posiblemente no hubiera querido saber absolutamente nada del Señor, y hubiera buscado su refugio en cualquier otra cosa, si yo hubiera tenido unas raíces que se estaban profundizando en la casa del Señor. Pero para mí, llegar a la casa del Señor era un alivio. Para mí llegar a la casa del Señor era una bendición. A mí no tenían que arrastrarme a la iglesia siendo adolescente. Yo amaba ir a la iglesia. Porque la casa del Señor representaba algo muy importante para mí. Y lamentablemente, en esos mismos años de adolescencia,
yo pude ver muchas de mis amistades de ese entonces del ministerio de jóvenes comenzar a apartarse del Señor. Cuando comenzaron a juntarse con amistades que no tenían que juntarse. Cuando comenzaron a escuchar consejos que no tenían que escuchar. Cuando llegaron a la universidad y quisieron ser, entre comillas, como dicen ellos, libres para hacer lo que ellos quisieran. Y lamentablemente la mayoría de ellos, hoy, muchos años más tarde, ninguno sirve al Señor. Y sabes, dentro de ese grupito, posiblemente la mayoría de la gente que miraba, el menos que miraba, como que decía tiene potencial, es gente que está aquí. Y yo no se lo estoy diciendo porque creo que soy el más potencial que tenía. Yo se lo dicen porque quizás no era el más talento que tenía, pero yo decidí profundizar mis raíces en el Señor. Y a mí me da tristeza todavía encontrarme con esos jóvenes, esas amistades que todavía no nos vemos mucho, pero todavía la amistad permanece, de verlos que están lejos de la casa del Señor, de verlos que algunos han tenido matrimonios fracasados, de algunos que han tenido muchas situaciones difíciles, de algunos que están hundidos en el alcohol, de algunos que han pasado por tantas cosas que quizás no hubieran pasado si en vez de ir a la iglesia hubieran profundizado sus raíces en el Señor. Y hoy yo hago lo que tenga que hacer para procurar que mis hijos amen la casa del Señor, que mis hijos amen al Señor, porque yo llegué al Señor cuando yo tenía 11 años, pero yo tengo el privilegio que mis hijos nacieron en la casa del Señor, y yo procuro hacer como padre todo lo que yo necesite para que mis hijos planten desde ya sus raíces profundas en la casa del Señor, porque no hay nada como servir al Señor. Ya casi estoy terminando. Piensen en la diferencia que pudiera hacer en usted si usted solamente ha estado asistiendo a la iglesia. Ha estado asistiendo firmemente, ha estado asistiendo por mucho tiempo. Está aquí prácticamente todos los domingos, quizás viene hasta algún día de la semana. Está en los aniversarios y todo lo que se hace. Pero imagine la diferencia que haría si usted, en vez de solamente venir a la casa del Señor, usted decide profundizar sus raíces en la casa del Señor. La diferencia que eso va a hacer en su vida. Hoy, que usted decida que de hoy en adelante usted no va a venir a la iglesia. De hoy en adelante usted va a estar plantado en la casa del Señor. Y estar plantado en la casa del Señor quiere decir un compromiso con el Señor y con su casa. Quiere decir que usted va a ser de bendición en esta casa y usted va a ser de bendición afuera representando esta casa. Quiere decir que usted no va a hablar mal de esta casa, sino que usted va a hablar bendición acerca de esta casa. Quiere decir que usted solamente no va a estar sentado o sentada, sino que usted va a buscar las oportunidades para usted servir dentro de esta casa. Quiere decir que cuando usted sepa que hay una necesidad dentro de la casa, si usted tiene la posibilidad de ayudar y de ser de bendición, usted va a buscar la oportunidad de ayudar y de ser de bendición. Porque es bueno asistir a la iglesia, pero aún es mucho mejor estar plantados en la iglesia, en la casa del Señor. Porque estar plantados en la casa del Señor nos bendice. Porque estar plantados en la casa del Señor es cuando nosotros encontramos la verdadera vida, donde encontramos el arrepentimiento, donde podemos ser discipulados, donde encontramos esa gracia inmerecida que solamente el Señor puede dar, donde encontramos esperanza cuando nadie más allá afuera tiene esperanza, donde encontramos ese amor sin restricción que Dios les da a sus hijos, donde tenemos el privilegio de servir dentro de su casa, porque nuevamente es un privilegio servir dentro de la casa del Señor. ¿Sabes? Jesús no nos llamó a nosotros a ir a la iglesia. Jesús nos llamó a nosotros a ser transformados a su imagen, a su semejanza, a crecer, a madurar, a impactar a los demás, a amar, a florecer dentro de la casa del Señor para tener vida y vida en abundancia.